Estamos llamados a seguir al Señor e identificarnos con Él para vivir su vida y procurar que su persona se refleje de alguna manera en nosotros y seamos así, otros Cristos. Es frecuente que nosotros vivamos un poco distraídos y no nos demos cuenta de la responsabilidad asumida en el bautismo. Por eso es importante agudizar el sentido de la escucha. La oración se torna entonces imprescindible para que el misterio de Cristo nos hable, nos motive y, sobre todo, para poder conocerlo y amarlo. Hoy acompañamos al Señor contemplando su rostro y pidiéndole por todos los seminaristas, ya que hoy celebramos el Día del Seminario, para que perseveren en su llamada y se formen en el conocimiento del misterio de Dios y en el servicio a los hermanos. A la vez, le pedimos que envíe vocaciones a su Iglesia, que tanto las necesita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu esté con todos vosotros. Amén. En este domingo segundo de Cuaresma, el Señor nos invita a reconocerle como el Hijo de Dios. Aquel que, junto con 3 de sus apóstoles, Santiago, Pedro y Juan, suben al monte a hacer oración y Él se transfigura. Constantemente se transfigura en cada uno de nosotros para que le aceptemos como Dios y Señor, el centro de nuestra vida. Comencemos abriendo nuestro corazón al perdón del Señor, pidiéndole perdón y manifestándole la necesidad de ser reconciliados por Él. A la vez que reconocemos humildemente nuestras faltas, pidiéndole perdón a Dios, pidámonos también perdón unos y otros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestras faltas, nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que, con mirada limpia, contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las alas.
Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó una alianza con Abraham en estos términos: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. Alabamos a Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón. Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escuchadlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Fragmento de la transfiguración del Señor, propio también del segundo domingo de Cuaresma. Pero en la conjunción del fragmento que hemos escuchado de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y en el Evangelio, podemos ir destacando las ideas fundamentales de este segundo domingo. No somos el centro de la vida, no somos únicos, somos ciudadanos del cielo y de ahí, de ese cielo, esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Él es quien transforma, quien transfigura nuestro cuerpo humilde según el modelo del cuerpo glorioso de Cristo. Así pues, que la alegría y el gozo del Señor esté siempre con nosotros. Eso que nos dice Pablo hoy en su día a los filipenses es lo que encontramos en el fragmento del Evangelio. Si volvemos a recordar, antes de llegar al momento de la transfiguración, se nos dice cuál era la finalidad de Jesús cuando llama a Santiago, a Juan y a Pedro y va con ellos al monte. Se nos dice claramente que iban a orar. Son varios párrafos que encontramos en el Evangelio donde Jesús se retira a orar. Se separa de la multitud porque necesita el silencio, necesita la soledad para poder manifestar al Padre la situación en la que se encontraba y para poder escuchar la voz del Padre que le invitaba a seguir adelante ante todo aquello que acontecía y que estaba por venir. Mientras oraban es cuando se produce lo que entendemos, escuchamos como el fragmento de la transfiguración. Jesús, sus vestiduras parecía que resplandecían más de lo normal, brillaban de resplandor. Lucas así nos lo cuenta. Y él no estaba solo. Aparecieron dos personas, Moisés y Elías. Moisés representando la ley del Antiguo Testamento y Elías a los profetas. Ciertamente Elías fue el gran profeta de la antigüedad, para los judíos el sumum de los profetas. Y evidentemente Moisés era el que había recibido la ley por parte de Yahvé, por tanto, quien representaba para el pueblo de Israel la Torá, la ley. Curioso, ley y profetas. En medio de esas dos realidades, el Señor manifiesta su gloria. Y Pedro, Santiago y Juan se supone que estaban, medio dormidos por el sueño, pero que espabilaron ante aquello que empezaron a ver, pero que no se explicaban, ni siquiera podían alcanzar el significado. Tan solo Pedro, como siempre, que aquello que le venía a la mente enseguida se lo decía al Señor, le dice lo que bien conocemos: qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y Lucas nos dice claramente, no sabía lo que decía. Es un poco la voz de alerta para cada uno de nosotros, porque en distintos momentos de nuestra vida nos encontramos eso, como el Señor con Pedro, con Juan y con Santiago, muy a gusto, en nuestro propio monte. Y es como si quisiésemos detener el tiempo, no seguir adelante con el compromiso de anunciar el Evangelio y con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el que tenemos que dar cada uno de nosotros. También nosotros, a nuestra manera, le decimos al Señor: oye, vamos a hacer unas tiendas, una para ti, otra para el Espíritu y otra para el Padre, la Trinidad. Y mantengámonos aquí en esta situación, en este tiempo, en este momento de calma, de tranquilidad, de sosiego, que nos viene muy bien.
Pero es el Señor el que nos invita a caer en la cuenta de que tenemos que continuar adelante, anunciando el Evangelio y manifestando su presencia. Tenemos que continuar manifestando la promesa que Dios había hecho a Abraham, como escuchábamos en el fragmento de la primera lectura. Sí, fueron dos promesas, una promesa con dos realidades. Una, la de una tierra que iba a manar leche y miel, y la otra, una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena de la playa. Claro, Abraham, el hombre, quedó un poco expectante ante aquello que Yahvé le decía y cree profundamente en él, pero le pide una señal. Y esa señal, el Señor se la consiente, se lo permite y se verifica aquello que él le decía a Abraham, el tema de la promesa. Pues nosotros igual. Tenemos que ir viviendo en la promesa de nuestro Dios y a la vez manifestando esa promesa a aquellos con los que compartimos nuestra vida. Promesa que alcanzará su meta, alcanzará su finalidad, sí, en la tierra que emana leche y miel, que es el reino de los cielos. Y la gran descendencia es toda la humanidad, y toda la humanidad forma parte del reino de Dios, donde la Iglesia es germen y semilla de la presencia de Dios y de la palabra que Él nos ha transmitido para que la proclamemos, la transmitamos a aquellos con los que compartimos nuestra existencia. Los tres, Pedro, Santiago y Juan, se llenan de temor, tienen miedo cuando la nube les cubre porque no sabían lo que iba a pasar. El temor entra en ellos y tan solo se suaviza ese temor cuando escuchan lo que también hemos de escuchar cada uno de nosotros. Este es mi Hijo, el amado, el elegido, escuchado. Para cada uno de nosotros, eso, escuchemos al amado de Dios, al elegido, al mismo Dios que se hace hombre. Y sintámonos también como Cristo, escuchando la voz que viene del Señor para cada uno de nosotros, porque nos dice lo mismo, que somos sus hijos, los elegidos, y que nos escuchemos a Dios y nos escuchemos unos a otros. Dos cuestiones son las que finalizan el fragmento proclamado. Uno, la soledad de Jesús. Jesús se encontró solo, pero ¿cómo se encontró solo si estaba al lado de Pedro, de Santiago y de Juan? Sí, pero Pedro, Santiago y Juan estaban en otra onda. No entendían nada de aquello que acontecía y no fueron capaces, al menos cuando esto sucedió, de poder interpretar aquello que fueron viendo, aquello que fueron viviendo. Sí, con el tiempo y la fuerza del Espíritu lo entendieron. Como eran incapaces de explicarse y eran incapaces de poder contar aquello que habían vivido al lado de Jesús, guardaron silencio, que es la segunda cuestión que nos pone en la conclusión del fragmento del Evangelio. No contaron a nadie nada de lo que habían visto por aquellos días. Más adelante sí que lo contaron y sí que lo escribieron. En este caso Lucas, que había escuchado el testimonio de Pedro, y Mateo escuchó también el mismo testimonio de Pedro y escucharía de Juan y de Santiago, lo mismo que Marcos. Mateo y Juan fueron apóstoles, testigos de aquello que Jesús dijo e hizo, presenciales, mientras que Lucas y Marcos ya fueron discípulos de Pedro y luego de Pablo. Por tanto, recibiendo lo que los evangelistas nos transmiten a cada uno de nosotros, confiemos plenamente en la palabra de nuestro Dios, en la promesa que ha hecho para toda la humanidad, y confiemos en nuestro encuentro definitivo en el reino de los cielos con aquellos que nos han precedido y con nuestro Padre Celestial, que estará esperándonos para abrazarnos cuando lleguemos allá e invitarnos a participar de la alegría y del gozo del reino eterno. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y Señor, manifestándole nuestras necesidades y el anhelo de ser escuchados por Él. Por todos los bautizados, para que seamos testimonio con nuestra vida diaria del don de la fe recibido en el bautismo y renovado continuamente en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que sufren, pobres, refugiados, emigrantes, privados de libertad, desanimados, incomprendidos, despojados de su dignidad, para que el Señor les ayude y les socorra. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, por los que rigen los destinos de los pueblos, para que trabajen por remediar las causas que originan las injusticias, para que promuevan la dignidad de todos y busquen, sin descanso, la paz de los pueblos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que, escuchando con fe al Hijo amado del Padre, seamos signo de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, para que siempre esté en disposición de ponerse en marcha, como Abraham, con una confianza total en Dios que siempre nos conduce a la tierra prometida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos en este día del seminario por todos los jóvenes y algunos ya adultos que se están preparando para el sacerdocio, para que sigan fieles a su llamada y lleguen a ser testigos alegres del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que esta Cuaresma nos sirva para estar cerca del Señor Jesús y acompañarla en el camino que ha trazado para cada uno de nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por tantas personas que creen que Dios se ha olvidado de ellas, que piensan que no valen para nada, para que entiendan que todos somos Iglesia y que todos tenemos un papel importante, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre de bondad, libéranos de nuestras culpas, de nuestras faltas, de nuestros pecados y derrama tu Espíritu para que transfigure nuestro ser a imagen tuya, en ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de los manos nuestro sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que estas ofrendas borren nuestros pecados y santifiquen los cuerpos y las almas de tus fieles, para que celebren dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, que después de anunciar su muerte a los discípulos,
les mostró en el Monte Santo el resplandor de su luz, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que por la pasión se llega a la gloria de la resurrección. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, cantando sin cesar. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloriam tuam, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y con la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos alcanzar siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina a la tierra.
a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Jesús, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos de los aquí presentes y a todos aquellos que han participado ya de la muerte, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por la fuerza del Espíritu del Señor, que nos invita a vivir en consonancia con su palabra, haciéndonos eco de la misma, dirijámonos a Él con la oración que nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre
Cristo. El cuerpo y la sangre de 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 Cristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al participar en estos gloriosos misterios nos haces recibir ya en este mundo los bienes eternos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Dirige continuamente, Señor, los corazones de tus fieles y concede esta gracia a tus siervos, de modo que, permaneciendo en tu amor y cercanía, cumplan plenamente tus mandamientos. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Gracias a Dios.